Interna burlada por sus compañeros, pero su husband, el CEO, reveló su increíble secreto oculto. Ana entró a la oficina con el corazón latiendo al ritmo de la ansiedad. Las miradas ya estaban puestas en ella, y había aprendido a reconocer ese tono burlón en sus risas. No importaba cuánto se esforzara por lucir profesional frente a los ejecutivos de la multinacional, su acento, su atuendo sencillo, todo parecía ser un blanco perfecto para las burlas de sus compañeros. Aunque su alma dolía con cada comentario hiriente, ella se aferraba a los valores que su madre le había inculcado, la dignidad en el trabajo y la perseverancia ante la adversidad. Nunca te rindas, Ana, siempre da lo mejor de ti, solía decirle su madre, y esas palabras resonaban en su mente cada mañana. En casa, Julián la esperaba con esos ojos brillantes que tanto amaba. Era un CEO exitoso, un hombre que había trabajado arduamente para llegar tan alto. Y aunque él comprendía la lucha de Ana, su apoyo incondicional nunca bastaba para calmar el tormento que su esposa enfrentaba. Hoy serán diferentes, le prometió Julián, aunque dentro se daban la mano la esperanza y el miedo. Sin embargo, la enfermedad de su madre terminó golpeando con fuerza. Las visitas al hospital, el sufrimiento y la incertidumbre aumentaron la carga emocional que ya pesaba sobre sus hombros. Y así cada día, Ana llenaba su hogar con amor y risas para Julián, mientras su mundo profesional se desmoronaba. Solo me queda seguir adelante, pensaba, aunque el aliento a veces se le escapaba. El momento culminante llegó durante una reunión de equipo, donde el ambiente estaba cargado de tensiones y expectativas. Ana presentó su informe innovador sobre un proyecto que podría revolucionar la industria farmacéutica, con todo el ingenio y esfuerzo que había puesto en él. Pero sus compañeros, como hienas al acecho, comenzaron a lanzarle dardos con palabras venenosas. ¿Quién le dio permiso a esta niña del barrio para hablar aquí?, decía uno. La risa se desbordó como un río descontrolado. Fue entonces cuando Julián, que había entrado de sorpresa para apoyarla, escuchó esas burlas. Un fuego interno comenzó a arder en su pecho. Sus ojos se llenaron de furia al ver cómo desmerecían a la mujer que amaba. Ana, con lágrimas en los ojos, sintió que el alma se le rompía. En un instante, Julián tomó la palabra. Basta, su voz resonó en la sala. Con seguridad, comenzó a contar la historia de Ana, de su lucha, de sus sacrificios. Explicó que ella no era solo una interna, era una experta en biología molecular, una innovadora que había dedicado su vida a la ciencia. La sala quedó en silencio, los murmullos se apagaron. Los rostros de sus compañeros se transformaron, cuestionando sus prejuicios, sintiendo el peso de la vergüenza. Ana sintió una ola de emociones, orgullo, miedo, una mezcla explosiva. ¿Y si esto no cambiaba nada? ¿Y si las risitas continúan, lo que haría que su corazón se rompiera una vez más? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los murmullos comenzaron a girar en torno a Ana, ahora vista como algo más que una simple interna. El camino hacia la aceptación estaba planteado, pero la incertidumbre seguía acechando. En su interior, Ana se preguntaba, ¿podría realmente ser vista por su talento y no por sus orígenes? Mientras se secaba las lágrimas, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. La lucha por el respeto y la dignidad apenas comenzaba. Ana no pudo evitar sentir un destello de esperanza mientras las miradas se volvían más amables, menos burlonas. Sin embargo, la sombra de la duda aún moraba en su corazón. Las palabras de Julián habían dejado una huella, pero su espíritu seguía frágil, como una mariposa que había luchado por salir de su capullo, solo para ser inmediatamente ignorada. ¿Qué pasaría la próxima vez que entrara en esa sala? Mientras dormía esa noche, los sueños se entrelazaban con sus pensamientos. La imagen de su madre, sufriente en el hospital, atravesaba su mente, llevándola a entender que cada paso hacia adelante requería más determinación que nunca.
Quería dedicar su éxito a su madre, a esa mujer que le había enseñado que el valor no se medía por el dinero, sino por la lucha y la pasión. A la mañana siguiente, se despertó con una renovada fortaleza. Hoy haré ruido, se prometió a sí misma. Se vistió con un atuendo que proyectara confianza, un vestido azul oscuro que resaltaba su figura, y meticulosamente se peinó, dejando que su cabello brillara con el sol de la mañana. Cuando Julián salió a la oficina, la miró con aprobación y le plantó un beso en la frente. «Eres increíble, Ana. Estoy muy orgulloso de ti», le dijo. Esa frase fue suficiente para llenar su corazón de combustible. En el trabajo, la reunión de equipo terminó siendo más intensa de lo que ella había anticipado. Sus compañeros, aun con el eco de las palabras de Julián resonando en sus oídos, parecían un poco más cautelosos. Sin embargo, esa cautela se desvaneció cada vez que abrían la boca. «Lo de ayer no fue más que un arrebato emocional de su marido», murmuraban unos. «Ella está aquí solo porque tiene suerte», decía otra. Ana trató de respirar hondo. ¿Por qué el camino hacia su reconocimiento tenía que ser tan espinoso? Se dispuso a responder a esos comentarios, pero, de repente, un nuevo reto apareció. Un alto ejecutivo, un hombre delgado y con una presencia autoritaria, la convocó a su oficina. «Quiero que estés al tanto de algo, Ana», empezó. «Tu informe ha llamado la atención. Podríamos abrir una nueva línea de investigación, pero hay información que necesitas analizar más a fondo, y no sé si estás preparada». Ana sintió que su estómago se retorcía. Era la oportunidad que tanto había esperado, pero también el riesgo de fracasar. Si no estaba lista, el camino a su sueño podría desvanecerse en 1000 pedazos. «Acepto el reto», fue lo único que pudo contestar, con una mezcla de orgullo y temor apretando su pecho. Mientras regresaba de la reunión, su mente giraba entre posibilidades. Sería un proyecto a contrarreloj, y cada paso que diera tendría que estar bien fundamentado. Pero lo que no sabía era que, a medida que se adentraba en el nuevo trabajo, comenzaría a descubrir secretos sobre la empresa y los oscuros rumores que giraban sobre ella, que pondrían a prueba no solo su carrera, sino todo lo que creía sobre su esposo. Una nueva batalla estaba a punto de comenzar, y Ana, con su valor renovado, estaba lista para enfrentarse a los desafíos. Pero una sombra acechaba tras la puerta, algo que no anticipaba y que cambiaría el curso de su vida en maneras que nunca imaginó. ¿Qué revelaciones de la empresa la llevarían a cuestionar la lealtad de quienes la rodeaban? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se sentaba frente a su computadora. Las palabras del ejecutivo aún resonaban en su mente. Era hora de profundizar en la investigación que podrían abrirle la puerta a un nuevo futuro. Lejos de la alabanza que alguna vez había anhelado, ahora debía enfrentar la cruda realidad de su trabajo. Abrió varios documentos y comenzó a analizar datos. Los números danzaban ante sus ojos, pero su mente seguía divagando. ¿Qué pasaría si fallaba? La idea la aterraba. Cada vez que su mirada caía sobre el teléfono, sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. La llamada que su madre había hecho para darle ánimo antes de la operación aún reverberaba en sus pensamientos. «Confía en ti, hija. Eres más fuerte de lo que crees». Esa llamada se transformó en su mantra. Cada clic del mouse se sentía como un paso hacia esa fortaleza que tanto había deseado. Hizo una pausa para tomar un respiro profundo. La máquina de café zumbaba suavemente, y el aroma del café recién hecho penetraba por todo el espacio, trayendo consigo una brisa de familiaridad. Era un momento tan simple, pero necesario. Mientras se sumergía de nuevo en su trabajo, escuchó murmullos a su alrededor. Eran risitas disfrazadas de susurros y comentarios cargados de desdén. «Es una privilegiada, claramente no tiene el mismo deber que los demás», musitó alguien a su izquierda. Ana se sintió hervir por dentro. La ansiedad comenzaba a mezclarse con la rabia y, justo en ese momento, se dio cuenta de que no podía quedarse en silencio. Alzó la cabeza y miró directamente a sus colegas. «No sé de qué privilegios hablan, pero quiero que sepan que estoy aquí para hacer mi trabajo». «Nadie me ha regalado nada», respondió, tratando de sonar firme a pesar del temblor en su voz. El silencio llenó la habitación. Sus compañeros parecieron sorprenderse y mirar hacia otro lado, pero allí estaba,
más erguida que nunca, sintiendo cómo crecía una llama en su interior. El tiempo pasó rápidamente. Horas más tarde, con la luz del sol filtrándose por las ventanas, descubrió un patrón extraño en los informes que había estado revisando. Algo no encajaba. Mientras más analizó los números, más se convenció de que había algo turbio en la manera en que la empresa manejaba ciertas transacciones. Su corazón latía con fuerza al considerar las implicaciones de lo que había descubierto. Era posible que la empresa estuviera involucrada en algo ilícito, con una mezcla de miedo y excitación, decidió que tenía que contarle a Julián. Él era su roca, el único que podría brindarle claridad mientras se adentraba en esta oscura revelación. Desesperadamente, ató su abrigo y salió de la oficina para encontrarlo. La idea de compartir sus hallazgos la llenaba de esperanza, pero también de incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría Julián al enterarse de su descubrimiento? Mientras atravesaba el pasillo, su corazón latía desbocado. De repente, notó que la puerta de la oficina del CEO estaba entreabierta. Sin querer, sus ojos se posaron en Julián, que estaba ahí adentro, hablando con un grupo de ejecutivos. Las risas que soltaban contrastaban con la seriedad de sus palabras y, por un instante, no pudo evitar sentir una punzada de inseguridad. ¿Estaría él al tanto de lo que ella estaba a punto de revelar? ¿Y si su marido tenía secretos propios que él nunca le había contado? Ana sintió un nudo en la garganta. Al final del día, lo que había descubierto era más que un simple error financiero. Podría reconfigurar no solo su futuro, sino también su conexión con el hombre que había creído conocer. Cuando entró a la oficina, lo miró a los ojos y, antes de poder decir una palabra, una sensación escalofriante la envolvió. La vida como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Julián empezó, pero antes de poder continuar, la puerta se cerró tras ella. Ana sintió que el aire se le escapaba al cerrar la puerta detrás de ella. El ruido de la oficina se desvaneció, dejándola envuelta en una burbuja de incertidumbre. La mirada de Julián se encontró con la suya y, por un instante, todo lo demás desapareció. Sus ojos eran dos ventanas, reflejando preocupación y, tal vez, algo más. ¿Ana? ¿Qué sucede? Su voz era suave, pero había un retazo de incredulidad. Ella tragó saliva antes de hablar, luchando contra el tumulto de emociones que se apoderaban de ella. Descubrí algo en los informes, algo que podría poner en riesgo a la empresa. A medida que las palabras salían de su boca, sentía cómo su estómago se retorcía. No estaba segura de si debía confiar en él con lo que había encontrado, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Julián frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿De qué hablas? ¿Es algo serio? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y Ana sintió que su vulnerabilidad se hacía evidente. Hay transacciones irregulares, no encajan. Estoy casi segura de que hay algo turbio detrás. Su voz se quebró al mencionar lo que podría ser una traición inminente, tanto de su empresa como de los hombres que ahora se reían despreocupadamente en el pasillo. ¿Irregulares? ¿Estás segura? El tono de Julián estaba mezclado entre escepticismo y preocupación genuina. Sabía lo que estaba en juego, no solo su carrera, sino tal vez su matrimonio. Lo comprobé 5 veces. Los números no mienten. Ana buscó con la mirada una reacción en su rostro, una señal de que podía confiar en él. Julián, tengo que saber la verdad. ¿Tú sabías algo de esto? Él se quedó en silencio, mirando al suelo por un segundo que se alargaba como un eco en la habitación. Ana sintió que el tiempo se detenía, que todo lo que habían construido estaba pendiendo de un hilo. ¿Cómo podría ser que el hombre al que amaba estuviera involucrado en algo que podía destruirla? No sé de qué hablas. Aquí todos han jugado limpio. Pero su voz se volvió más baja, más incluso que un susurro. Hay cosas que no te he contado. Ana sintió una mezcla de traición y confusión. ¿Qué cosas, Julián? Su corazón latía desbocado. La incalculable necesidad de respuestas comenzaba a transformarse en inquietud y rabia. Puedo explicarlo, pero no aquí. Julián dio un paso adelante, su rostro se ensombreció por una preocupación que nunca antes había visto en él. Hay personas que no deben enterarse. ¿Personas?
¿Qué quieres decir con eso? Su mirada se endureció, atrapada entre la rabia y la intuición de que se estaba encerrando más en un laberinto del que ni ella ni Julián podrían salir. Necesitamos un lugar más seguro. Una reunión fuera de la oficina podría ser lo mejor. Las palabras de Julián eran un intento de calmarla, pero lanzaban más preguntas en su mente. Ana quería gritar, quería decir que no podía tolerar más secretos. Pero su instinto le decía que escuchara. Con cada momento que pasaba en esa oficina, la realidad estaba tomando una forma oscura y peligrosa. Está bien. Pero, Julián, esto puede cambiarlo todo. Yo no sé si podré seguir adelante con nosotros si resulta que esto es más profundo de lo que parece. A pesar de sus palabras, había algo en su interior que le decía que esa verdad podría ser lo que los uniera o los separara para siempre. Cuando ella terminó, Julián frunció el ceño, y sus ojos parecieron llenarse de un temor que nunca había imaginado. A veces, las decisiones son más difíciles de lo que parecen. Ana respiró hondo, intentando encontrar claridad en la tormenta de emociones que lo rodeaba todo. Entonces, ¿quedamos para esta noche? Necesito que me digas la verdad, Julián. Todo. Mientras se la sintió con la cabeza, la sensación de inminente cambio la envolvió de nuevo. Sin embargo, al abrir la puerta, se dio cuenta de que el pasillo estaba desierto y de que se acercaban sombras que ni ella ni Julián habían anticipado. ¿Qué hacemos si la verdad es más oscura de lo que imaginamos? Pensó, sintiendo que una nueva batalla estaba por comenzar, no solo en el ámbito laboral, sino en sus corazones. ¿Estaría lista para descubrir quién era realmente su esposo? Ana llegó a su departamento sintiendo un peso insoportable sobre sus hombros. Las paredes, tan familiares, parecían cerrarse a su alrededor. Tomó una respiración profunda, tratando de calmar la tormenta que azotaba su interior. Cada paso hacia la cocina resonaba como un tambor y apenas podía pensar en las acciones del día. La inquietud la acompañaba, como una sombra que nunca se despejaba, encendió la luz y la cálida penumbra la envolvió. Se preparó un café, más por el ritual que por la necesidad de elixir, buscando en el aroma un poco de consuelo. En esos momentos, su mente la traicionaba, haciendo saltos lógicos desesperados. ¿Qué secretos ocultaba Julián? La idea de que él pudiera estar envuelto en algo tan oscuro la llenaba de un miedo profundo. El amor que sentía se encontraba ahora en una cuerda floja. De repente, el amor parecía una ilusión, una burla cruel del destino. Mientras guardaba el café en la nevera, su teléfono sonó. Era un mensaje de Julián. ¿Te viene bien una reunión a las 7? Llamaré a un lugar. Su corazón se aceleró al leer lo simple y directo de esas palabras. Aquella despedida oficial de la oficina, la ruptura competitiva entre ellos ahora se convertían en un dilema incómodo. Decidió, después de un momento de lucha interna, contestar con un simple sí. Lo que vendría podría cambiarlo todo, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La hora avanzó lentamente, y cada segundo era un dragón que le escupía fuego por dentro. Necesitaba respuestas. Cuando finalmente la hora llegó, Ana salió de su departamento con un nudo en el estómago. El camino al restaurante era como un túnel oscuro por el que avanzaba, obligándose a seguir, aunque la luz al final fuese incierta. Al entrar, vio a Julián en una mesa, su mirada intensa, la ansiedad y el temor bailando en sus ojos. El restaurante, con su ambiente íntimo, se sentía cada vez más ajeno. Ana se sentó, sintiendo la tensión del espacio entre ellos como un objeto físico. Julián no tardó en romper el silencio. Lo que estoy a punto de decirte no solo es para ti, sino que puede afectar a muchos más. Y debo serte honesto. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Ana conocía muy bien. Era su forma de lidiar con el estrés, y eso le cortaba el aliento. ¿Qué es, Julián? Estoy lista. Por favor, solo dime la verdad. Sus palabras salieron más apremiantes de lo que pretendía. En su corazón, sabía que lo que venía sería un golpe que haría temblar los cimientos de su relación. Hay personas en la compañía que están involucradas en estas transacciones irregulares. Yo fui parte de un grupo que investigó esto en silencio. No quería que te involucraras, no quería ponerte en riesgo.
Sus ojos buscaban los de Ana, llenos de anhelo por su comprensión, pero ella se sintió paralizada. ¿Y tú eras parte de eso? No entiendo. ¿Cómo pudiste mantenerme alejada? El dolor llenó su voz, como un eco desgarrador que parecía atravesar el ligamento más íntimo entre ellos. No pude decirte porque parte de mí pensaba que podía arreglarlo solo, que podría solucionarlo sin involucrarte en este caos. La sinceridad de Julián era evidente, pero su argumento era como un veneno para Ana. Con cada palabra, Ana sentía que sus sueños se desmoronaban en un torbellino de traiciones y secretos. Pero, más allá de eso, había algo en su tono que la inquietaba. ¿Qué más estás ocultando, Julián? ¿Eres cómplice o víctima? En la mirada de Julián había una profundidad de emociones que Ana aún no podía comprender. Hay algo más que debía decirte, algo con respecto a mí, algo que podría cambiarlo todo. El tiempo se detuvo a su alrededor. Ana, con el corazón latiendo con fuerza y el estómago en un puño, supo que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido. Lo que Julián iba a revelar podía destruir su unión o, tal vez, ofrecerles una luz en esa oscuridad que los envolvía. Por favor, dime, le suplicó, sintiendo el aliento entrecortado. La incertidumbre de esa noche podía convertirse en su mayor testimonio, pero también en su mayor temor, y justo cuando él abrió la boca para compartir lo que llevaba dentro, una figura familiar apareció en el umbral del restaurante. Ana la reconoció automáticamente, y su corazón se hundió. La sonrisa desenfadada de Leticia, su colega con quien había compartido tantos buenos momentos, ahora parecía una amenaza. ¿Había venido a delatar a Julián? Con una mirada furtiva, Leticia se dirigió hacia ellos, y Ana sintió como si la verdad, en su cúspide, iba a desvanecerse. ¿Qué estás haciendo aquí, Leticia?, preguntó Ana, consciente de que esta noche cambiaría su vida para siempre. La expresión de Leticia era una mezcla confusa de sorpresa y preocupación. Se detuvo ante la mesa, su mirada viajando entre Ana y Julián, como si intentara descifrar el rompecabezas que ambos representaban. Hola, Ana. Julián, lo siento, no quería interrumpir, dijo Leticia, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda y, sin quererlo, el nudo en su estómago se apretó aún más. La presencia de Leticia se sentía densa, como un peso adicional que complicaba aún más el aire ya cargado de tensión. No es un buen momento, Leticia, respondió Ana, su voz temblando levemente. La urgencia de las palabras de Julián aún flotaba en el aire, y el tiempo parecía estancarse entre ellos tres. Lo sé, pero me inquieta. Hay rumores sobre Julián y la empresa, Leticia dijo, dejando caer una bomba en la conversación. Sus ojos se fijaron en Ana, había preocupación, pero también un destello de algo más profundo que hizo que el corazón de Ana palpitara aún más rápido. ¿Qué estás diciendo?, Ana preguntó, obligándose a mantener la calma mientras una oleada de desconfianza comenzaba a crecer dentro de ella. Julián palideció, su trasfondo oscuro emergiendo en cada línea de su rostro. Déjalo, Leticia. No hay nada de qué hablar, respondió Julián, la firmeza en su voz contrastando con la debilidad que sentía en su interior. ¿Nada de qué hablar? Julián, no podemos ignorar esto, dijo Leticia, su tono elevándose. Ana, hay cosas que Julián no te ha contado, cosas que podrían ponerlo en peligro y a ti también. Las palabras de Leticia cayeron sobre Ana como una lluvia helada. De repente, el sentido de seguridad que había creído tener se desvanecía. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Julián, su voz tensa. Se giró hacia Ana, su mirada suplicante. Te prometo que no hay razón para preocuparse. Es solo un malentendido. Malentendido, de verdad, interrumpió Ana, su voz resonando con una mezcla de dolor y furia. Leticia, ¿qué más sabes? Dímelo. Es sobre una transacción que no fue aprobada. Hay un grupo que está investigando a la empresa, y Julián está en el medio por cuestiones que no deberían involucrarte, dejó caer Leticia, llena de determinación. Ana se dio cuenta de que cada palabra de Leticia estaba desgastando su confianza en Julián, incluso si su intención era protegerla. Esto no es un juego, dijo Ana, sintiéndose a la deriva entre dos mundos.
El amor que tenía por Julián y el voraz deseo de protegerse a sí misma chocaban como dos trenes en una colisión inevitable. Julián la miró con desesperación. Ana, ¿yo qué tengo que hacer, Julián? Preguntó, sin poder evitar el quiebre en su voz. ¿Debo confiar en ti porque me lo pides o escuchar a tu colega porque parece que sabe más que tú? El rostro de Julián se tornó serio. Ana, solo dame un momento. Quiero resolver esto, pero necesito que me creas. Te prometo que te diré todo. Leticia se mantuvo firme, su mirada ahora implacable. Pero, Julián, ¿y si no hay tiempo? Si hay algo más grande que está en juego, ¿utilizarás a Ana como escudo? Porque si todo esto sale a la luz, ella será la primera en sufrir las consecuencias. Ana sintió que el aire se volvía pesado, las palabras de Leticia calando hondo. Al final, no sabía a quién confiar. Las raíces de su amor comenzaban a tambalearse. En un instante, sus emociones se convirtieron en una tormenta. Basta, gritó Ana, sintiendo que el dolor la invadía. No puedo seguir así. Necesito saber la verdad. La verdad completa, y no estoy dispuesta a esperar más. La mirada de Julián se llenó de miedo, y Ana se dio cuenta de que había cruzado un límite. Por favor, dame la oportunidad de explicarte, dijo, su voz ahora quebrada. Pero Ana, ya cansada de la incertidumbre, se levantó de la mesa. Su corazón latía con fuerza, empujándola a actuar. No sé si puedo seguir así, Julián. Necesito más que promesas, necesito respuestas. Y eso empieza ahora. Con un giro casi reflexivo, se volvió hacia Leticia. ¿Qué sabes tú realmente? No puedo quedarme aquí sin saber más. Ana sintió que el destino de su relación pendía de un hilo y que la verdad estaba a punto de ser revelada. Miró a ambos, entre la determinación de saber más y la vulnerabilidad que la amenazaba. ¿Cuánto más podía soportar? Vamos, Leticia. Necesito que me digas todo, dijo, dispuesta a enfrentar la tormenta que se avecinaba, sin saber que las revelaciones que estaban por venir podían cambiarlo todo y quebrantar el delicado hilo que sostenía su vida. La veracidad de las palabras de Leticia podría hacer temblar el mundo de Ana, y la verdad podría ser más sombría de lo que ella había imaginado. ¿Sería posible que, tras todo esto, Julián no fuera el único en peligro? Mientras se cruzaban miradas llenas de inquietud, Ana supo que las revelaciones que estaban a punto de surgir no solo oscillarían entre la verdad y la traición, sino que también arrastrarían consigo los sueños que había construido con tanto esmero. Leticia respiró hondo, sus ojos fijos en Ana. La tensión en la habitación era palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. Ana, lo que estoy a punto de decirte puede cambiar todo entonces, dilo, interrumpió Ana, sintiendo que el tiempo se volvía una trampa. Cada segundo que pasaba sin una respuesta solo aumentaba su ansiedad. Fue entonces cuando Leticia comenzó a hablar, su tono más grave que al inicio. Julián ha estado involucrado en algo que va más allá de la empresa, algo que puede llevar a consecuencias serias. Las transacciones no aprobadas no son solo un error administrativo, parecen estar relacionadas con un grupo que tiene intenciones poco claras. Lo que es peor, si se investiga a fondo, pueden sacudir no solo su carrera, sino también tu vida entrelazada con la suya. Las palabras de Leticia sonaron como un eco perturbador en la mente de Ana. Ella se preguntaba si todo lo que había construido con Julián estaba basado en una mentira. ¿Qué tipo de grupo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. No lo sé con exactitud, pero he escuchado que están involucrados en actividades que bordean lo ilegal. Y Julián está demasiado cerca de ellos para estar seguro. Leticia giró la cabeza hacia Julián, su expresión indicaba que las palabras que decían no eran solo rumor, sino una verdad que amenazaba con desmontar todo. Eso no puede ser cierto, protestó Julián, su voz alzada por el apuro y la incredulidad. Es solo un malentendido, de verdad. Me han arrastrado a esto sin que yo lo supiera. Ana se dio cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos muy peligrosos. ¿Cuánto tiempo has estado involucrado en esto, Julián? Me has mentido desde el comienzo, su voz sonaba quebrada, casi un susurro que se perdía en la atmósfera cargada de la habitación.
te juro que no lo hice. Nunca quise que esto te afectara. He enfrentado esto solo porque creí que podría solucionarlo. Julián se acercó un paso, su mirada buscando alguna señal de compasión en Ana, pero ella se mantuvo firme. ¿Y qué planeabas hacer, Julián? ¿Esperar a que todo estallara y luego contarme que yo estaba en riesgo? Su incredulidad crecía. He estado aquí, apoyándote, mientras tú jugabas a ser el héroe, y esto es lo que me has ocultado. La desilusión y la rabia se arremolinaban en su interior. Ana sintió como si el suelo se moviera debajo de sus pies, pero Leticia no se detuvo, observando cómo la escena se desarrollaba. Si quieres saber la verdad, no solo a medias, tienes que preparar tu mente para lo que vendrá, dijo Leticia, intensificando la atmósfera en la habitación. Este grupo no se detendrá, y ya están metiéndose en asuntos personales. Tu vida dependerá de lo que decidan hacer. Ana sintió un escalofrío. ¿Era posible que la situación fuera tan grave como Leticia decía? Miró a Julián, su mente confundida, una tormenta de emociones la invadía. Él había sido su refugio, el amor que creyó que podía llevar al resto de su vida. Pero ahora, su confianza se desmoronaba, y las sombras de la traición comenzaban a llenar el espacio entre ellos. Necesito tiempo, dijo Ana con voz firme, aunque dentro de ella había un mar de dudas. No puedo seguir aquí. Necesito pensar. Quiero realmente saber qué más me has ocultado. Julián extendió la mano. Ana, no te vayas. Lo resolveremos juntos. ¿Juntos? ¿Cómo puedo estar contigo cuando no sé si eres la persona que creía? Este no es solo un juego, Julián. Ana sintió una punzada de tristeza al ver su rostro descompuesto. Al dar la vuelta, sintió que un universo entero se desmoronaba en su interior. La puerta se cerró tras ella con un golpe que resonó en el silencio que quedó. Afuera, la brisa era fresca, un contraste con el caos emocional que había dejado hacia atrás. Mientras caminaba, su mente zumbaba con posibilidades de lo que podría pasar. ¿Podría Julián salir de esto? Existía la posibilidad de que pudiera redimirse. El silencio que la rodeaba era pesado, lleno de preguntas sin respuesta, y mientras la niebla comenzaba a disiparse, fue consciente de que su vida había cambiado para siempre. Pero ella sabía que no se detendría. Tenía que encontrar la verdad, fuera lo que fuera. Todo lo que había amado podría estar en juego. Mientras se perdía entre la multitud que caminaba despreocupada, una sombra pasó cerca de su hombro. Era un hombre de aspecto imponente con un aire de misterio que la hizo retroceder. Sus ojos se encontraron en un instante, y Ana sintió que, en realidad, estaba a punto de entrar a un nuevo mundo que podría cambiar su vida de formas que aún no podía entender. Ana, preguntó el hombre, y un escalofrío recorrió su espalda. La urgencia de lo que vendría capturó su atención. ¿Quién eres?, demandó, sintiendo que estaba a punto de descubrir una verdad más peligrosa de la que imaginaba y que podría llevarla más lejos de lo que había planeado. La respuesta podría definir su próximo movimiento. Ana sintió que su corazón se detenía por un instante. El hombre frente a ella emanaba una energía que le provocaba una mezcla de inquietud y curiosidad. Sus rasgos eran enigmáticos, con una mirada intensa que parecía atravesar su alma. Soy Mateo, dijo, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Vengo a advertirte. No estás a salvo. Esa frase resonó en la mente de Ana como un trueno en una tormenta. No tenía idea de quién era o por qué la había abordado, pero cada instinto le decía que debía prestarle atención. Ella trató de mantener la calma, aunque dentro de ella, una parte se encendía de ansiedad. ¿Advertirme de qué? Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. ¿Quién te envía? ¿Viene Julián contigo? Mateo sonrió, pero no fue una sonrisa que tranquilizara. No estoy aquí por Julián. Él está en medio de algo mucho más grande de lo que imaginas y tú también. Debes comprender que las cosas no son como parecen. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente luchaba con la realidad de lo que Leticia le había contado y esta nueva revelación. ¿Qué quieres decir?, preguntó, impaciente. Hay un grupo al que se le ha dado libertad en la sombra de la empresa.
Julián se ha involucrado más allá de su alcance, ignorando las advertencias. Ahora, están buscando a cualquiera que pueda poner en riesgo sus planes. Y tú, Ana, te has convertido en un objetivo, explicó Mateo, su tono grave y solemnemente serio. Ana se sintió débil por un momento. La verdad que había comenzado a dilucidarse estaba volviendo espesa y oscura. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué te importa? Porque he visto lo que le sucede a quienes se cruzan en su camino, respondió Mateo, su voz temblando ligeramente. La mayoría no logra salir ilesos. Sé que lo amas, pero es hora de que tomes decisiones difíciles. No puedes quedarte en la inacción. Ana se sintió atrapada entre la desesperación y la ira. La comprensión de que la vida que había construido palidecía frente a la realidad que se manifestaba ante ella era aplastante. ¿Y qué propones, entonces? Mateo hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Necesitas ayuda. Hay un grupo de personas que luchan contra estos individuos, pero necesitarás tu valentía y desconfianza para entrar en su mundo. Ellos pueden ofrecerte protección y aclararte la verdad sobre lo que Julián realmente ha hecho. Su cerebro hervía. Ana no había pedido estar en esta situación, pero estaba recibiendo la oportunidad de cambiar su destino. Afloraba en ella un nuevo fuego, una chispa de determinación. Pero al mismo tiempo, sentía el hilo de la indecisión. ¿Y si te hablo? ¿Qué puede hacer que confíe en ti?, preguntó, la desconfianza marcando su voz. Te daré mi número. Contáctame cuando estés lista. Sería más seguro para ti si te alejas de Julián, al menos por ahora. No está bien. No es quien crees que es, dijo Mateo mientras le tendía un pequeño papel. Ana lo tomó, la tensión en su pecho apretándose más. ¿Y si Julián me necesita y si no puedo alejarme de él? Es posible que él no sea quien necesita ayuda. Debes decidir, Ana. La elección será tuya, contestó Mateo, su mirada grave y penetrante, era un dilema que amenazaba con aplastarla bajo su peso. Sin embargo, eso solo le confirmaba que el camino que debía tomar no sería fácil, pero su vida estaba en juego. Cuando Mateo se dio la vuelta para marcharse, Ana sintió que una sombra se cernía sobre su futuro. Justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, él se detuvo brevemente. Recuerda, hay más en juego de lo que parece. Todo lo que has amado podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, susurró con urgencia, haciendo eco en el silencio que lo siguió, con las manos temblorosas. Ana observó cómo la figura de Mateo se perdía entre la multitud, llevándose consigo un pedazo de certeza. Su mente estaba en caos, luchando por encontrar respuestas, y entonces miró hacia el cielo. Las nubes oscuras amenazaban con liberar la tormenta, pero en ella, una chispa comenzó a arder. Decidió que no se rendiría. Tenía que descubrir la verdad. ¿Qué más había detrás de este enigma? El tiempo se le acababa. Había algo más en la historia, y no iba a cejar hasta encontrar la última pieza del rompecabezas. Mientras el viento soplaba más fuerte, podría ser que la respuesta que tanto buscaba estaba más cerca de lo que pensaba, solo necesitaba dar el primer paso. Con el papel arrugado en la mano y un nuevo sentido de propósito, Ana se dirigió hacia su destino. La tormenta no solo era exterior, también era interna y, sin embargo, la única forma de salir era enfrentándola de lleno, pero, ¿sería capaz de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Ana caminaba con pasos firmes, aunque su mente estaba en una batalla feroz. El papel arrugado en su mano parecía pesar más que su propia vida. Cada palabra de Mateo resonaba en su cabeza. No estás a salvo. El eco de su advertencia la seguía como una sombra, la calle estaba desierta, solo un par de luces iluminaban su camino. Se sentía como si el peso del mundo cayese sobre sus hombros. Cada rincón le recordaba a Julián. ¿Era él realmente un hombre lleno de secretos oscuros? La imagen de su sonrisa la perseguía, pero también sus palabras: la elección será tuya. ¿Una elección entre el amor que había sentido por años y la posibilidad de un futuro incierto? Un escalofrío la recorrió cuando recordó las historias que Leticia le había contado sobre la empresa, cómo algunos habían desaparecido, cómo se rumoreaba que Julián sabía más de lo que confesaba. La mezcla de confianza y desconfianza se agitaba en su pecho.
Entonces miró el teléfono en su mano, sintiéndose dividida entre negociar su destino y ceder al miedo. Con un profundo aliento, decidió que debía buscar pistas antes de hacer cualquier movimiento. Quería saber más de aquel grupo del que Mateo había hablado. ¿Quiénes eran? ¿Cómo podían ayudarla? Llegó a casa y encendió su laptop. La luz de la pantalla la envolvió como un halo de esperanza. Mientras navegaba, el sonido de su corazón resonaba en sus oídos. Buscó información sobre Julián y la compañía, pero todo era superficial, cuidadosamente filtrado. Necesitaba algo más profundo, algo tangible. Se acordó de un viejo amigo de Julián, alguien que quizás pudiera ayudarla a arrojar luz sobre esta enigmática situación. Su nombre era Carlos, y había trabajado a su lado en varios proyectos. Ana decidió que era hora de ser proactiva, no podía esperar a que los problemas vinieran a ella. Con determinación, tomó su teléfono y decidió llamarlo. Sin embargo, a medida que el timbre sonaba, su estómago se llenaba de nervios. ¿Qué pasaría si Carlos se alineaba con Julián? ¿O si él también había sido absorbido por esa oscuridad? La llamada se conectó. Hola, Ana, la voz de Carlos resonó al otro lado. Era cálida, pero ella no podía evitar sentir una oleada de duda. Carlos, necesito hablar contigo. Es urgente, le dijo, esforzándose por mantener la calma. Claro, ¿qué pasa? La curiosidad de él era palpable, pero Ana pudo sentir la preocupación latente detrás de sus palabras. ¿Podemos vernos? Hay cosas que necesito entender sobre Julián y sobre su trabajo. Hubo un silencio corto y pesado. Ella contaba los segundos, temía su respuesta. Está bien. Nos vemos en el café que siempre frecuentamos. A las 6. La conversación terminó, y Ana sintió un alijo de alivio mezclado con inquietud. Ella miró por la ventana. Las nubes se entrelazaban en el cielo, y podía sentir la tormenta aproximándose, como si el universo mismo estuviera alertándola de que algo iba a cambiar radicalmente. Cada minuto que pasaba hasta la reunión era una eternidad. Pero ya estaba decidida, tenía que prepararse. Sabía que no podía mostrar debilidad, tenía que ser fuerte. Se pondría su mejor sonrisa y lanzaría sus preguntas como flechas, esperando que Carlos pudiera proveerle las respuestas que tanto necesitaba. Cuando el reloj dio la hora, Ana se vio reflejada en el espejo. La imagen de una mujer decidida la miró de vuelta. Estaba lista para perseguir la verdad, sin importar a dónde la llevara. Mientras caminaba hacia el café, su mente divagaba en lo que podría descubrir. Pero había algo más, la sensación de que una revelación importante estaba por llegar. El viento soplaba con fuerza, como si intentara advertirle de que el camino no sería fácil. Una vez más, se preguntó, ¿qué pasaría si al final de su búsqueda, la verdad resultara ser más devastadora de lo que jamás había imaginado? El café estaba a la vista y, con cada paso, el latido de su corazón resonaba con más fuerza. ¿Estaré lista para lo que se revelará?, se preguntó, sintiendo que el futuro se aguarda tras esa puerta. Ana llegó al café con el corazón pulsando fuertemente. Su mente era una tormenta de preguntas que giraban alrededor de Julián y las verdades ocultas que habían salido a la superficie. Se sentó en una mesa apartada, su mirada fija en la puerta. Con la llegada de Carlos, su antiguo compañero y amigo de Julián, esperaba obtener respuestas o al menos algo de claridad en el caos que la rodeaba. Hola, Ana, Carlos la saludó con una sonrisa amistosa mientras ocupaba la silla frente a ella. ¿Qué pasa? Te ves preocupada. Ana respiró hondo, intentando articular las palabras correctas. Carlos, necesito que me hables con honestidad sobre Julián. He descubierto cosas que me asustan. Siento que no sé quién es realmente. El rostro de Carlos se tornó serio de inmediato. ¿Qué has descubierto?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Hay transacciones irregulares en la empresa. Leticia mencionó que Julián está involucrado en algo más peligroso de lo que imagina. ¿Es verdad? ¿Estás al tanto de esto?, dijo Ana, sintiendo cómo su voz temblaba entre la determinación y la ansiedad. Carlos la miró fijamente, y luego bajó la cabeza, como si estuviera lidiando con sus propios demons. Ana, es complicado.
Julián ha estado metido en una situación difícil, pero nunca quise que te involucraras. No quiero que te asustes, pero el entorno que nos rodea es tóxico. La respuesta de Carlos la hizo sentir que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también la llenaron de más incertidumbre. ¿Tóxico cómo? ¿Qué quieres decir? Insistió Ana, su voz temblando. Hay un grupo que está manipulando las operaciones dentro de la compañía. Me aseguraré de que no te afecte, pero si Julián se involucra más, podría ser un problema serio, respondió Carlos, su mirada desviándose. He estado intentando alejarme de esto, pero Julián tiene una lealtad obsesiva. No puede dejarlo. El estómago de Ana se encogió. ¿Lealtad a quién? ¿Cómo puede estar tan ciego ante el peligro? Al dinero. La ambición puede cegar a cualquier persona. Temí que esto sucediera contigo, admitió Carlos, con un dejo de preocupación en su voz. Él cree que puede resolverlo solo, pero la verdadera amenaza está en el corazón de la empresa. Ana sintió como si la tierra se abría beneath her. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Debo seguir a Julián en sus locuras o arriesgarme a perderlo? Carlos se encogió de hombros, su expresión mostrando una mezcla de dolor y resignación. No puedo decirte qué hacer. Pero necesitas estar preparada para lo que venga. La verdad duele, pero a veces es necesaria. Ana sintió, sabiendo que no podía regatear su propio destino. Carlos, necesito que me ayudes a descubrir la verdad. ¿Qué debo hacer? Tal vez haya una manera de desenmascarar lo que está pasando sin que me vea atrapada entre dos mundos. Justo en ese momento, un trueno sonó en el horizonte, y una ráfaga de viento atravesó el café. Ana lo miró, y su determinación se avivó. Sé que esto es un riesgo enorme, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Si Julián está en peligro, tengo que ayudarlo. Pleito lo que sea, pero también tengo que protegerme. Carlos sonrió de forma tenue, esa es la actitud correcta. Entonces, exploremos este embrollo juntos. Mientras Ana hablaba, el aire entre ellos comenzó a cargarse de energía. Habían tomado una decisión, sin importar cuán peligrosa pudiera ser. Con la lluvia comenzando a caer, ella supo que la tormenta interna estaba a punto de comenzar. A medida que se levantaban de la mesa, Ana sintió que el peso de sus elecciones sería determinante. Con cada paso, estaba más cerca de la verdad y de lo que Julián había estado ocultando. Las cartas estaban sobre la mesa, la guerra por descubrir la realidad apenas había comenzado. Antes de salir del café, Carlos se detuvo. Ten cuidado, Ana. No todos están a favor de que descubras esto. Si alguien se entera, las consecuencias pueden ser terribles. Ana sintió, su decisión firme. Estoy dispuesta a enfrentar lo que venga. No puedo permitir que el miedo me paralice. Juntos, se marcharon bajo la lluvia, cada uno llevando sus propios secretos. La noche se llenó de ruidos y el temor de lo desconocido, pero también de una chispa de esperanza. Ana sabía que sería un camino complicado, pero estaba lista para enfrentarlo. Julián la había sorprendido, pero ahora tocaba a ella tomar el control de su destino. En los días siguientes, Ana se zambulló en la investigación. Estaba dispuesta a descubrir la verdad, sin importar las repercusiones. Contactó a otros colegas para reunir información y ayudar a iluminar el camino que Julián había estado evitando. Mientras más buscaba, más se percataba de los peligros que la rodeaban, matices que amenazaban con envolver su vida en caos. Una semana después, Ana recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero su corazón se aceleró al contestar. ¿Ana? Dijo la voz del otro lado. Era Mateo. Es urgente que hablemos. Debes estar alerta, el grupo detrás de Julián se mueve. Él está en peligro y tú también. Ana sintió que su histeria aumentaba. ¿Qué quieres decir? ¿Qué están haciendo? No tiene tiempo para explicaciones. Tendrás que confiar en mí si realmente quieres protegerte. Te espero en la vieja fábrica a las 10. No lleves a nadie contigo, dijo Mateo y la llamada se cortó. Ana se quedó congelada, la ansiedad la invadía. Esto estaba llegando a un punto que nunca había esperado, y la lluvia seguía cayendo como un símbolo del caos que estaba por desatarse. Necesitaba la verdad, y Mateo parecía tener las respuestas.
Lo único que sabía era que esta sería la noche que cambiaría todo. Mientras se preparaba, sintió una determinación renovada tomando forma en su interior. No podía dar marcha atrás. Lo que había comenzado como una búsqueda de claridad se tornaba en una lucha por la supervivencia. Con el corazón palpitante y la mente afilada, se dirigió a su destino. En su viaje, supo que pasara lo que pasara, no animaría sus pasos en este nuevo camino. Cuando cerró la puerta tras de sí, ya no había vuelta atrás. Su vida estaba a punto de transformarse, y lo sabía. Ana estaba lista para desenmascarar la verdad, sin importar lo que eso significara para ella y para Julián. En esa intersección crítica donde la confianza se desenredaba y la lealtad se convertía en un campo de batalla, Ana tomó su coraje como su primera arma. La lucha por el futuro comenzaba ahora, y estaba decidida a ganar. La lluvia clarificaba su mente, disolviendo cada sombra que había oscurecido su vida. Al llegar a la fábrica, con un brillo en sus ojos y el corazón lleno de sangre caliente, Ana estaba lista para enfrentar no solo a Julián, sino a todo un sistema que había amenazado con destruirlo todo. La verdad estaba llamando a su puerta, y ella estaba dispuesta a abrirla. Contrario a toda razón, el amor por Julián y el deseo de justicia la empujaban a seguir adelante. La historia que había creído, llena de esperanza y sueños, debía ser reconstruida sobre la base de lo que realmente era. Ana estaba lista y, en su propio viaje de redescubrimiento, no iba a dejar que la indecisión la detuviera. El momento de desmantelar el engaño había llegado, y ella estaba decidida a no ser una víctima más. Con un corazón resiliente y un alma decidida, Ana dio un paso hacia la oscuridad, lista para dar luz a la verdad. Su vida estaba en juego, y había llegado el momento de demostrar que el valor puede florecer incluso en la sombra más densa. ¿Cuál sería el desenlace? Ana no lo sabía, pero estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia que pudiera encontrar. La aventura apenas comenzaba. Y así, en esa fría, tormentosa y cautivadora noche, Ana se embarcó hacia su destino, un destino que cambiaría su vida, sus elecciones y, sobre todo, el concepto de amor que había mantenido durante tanto tiempo. Pero lo más importante estaba por venir. Esta es la conclusión de la historia de Ana, pero la travesía por la verdad y la superación nunca termina. Si quieres seguir descubriendo más historias transformadoras como esta, es hora de que te suscribas inmediatamente al canal. No dejes que se te pase nada. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que otros encuentren su camino hacia la transformación. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el final. ¿Te sorprendió? Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje poderoso de superación y verdad. La transformación empieza contigo.